Hay algo en el sur de Italia que no se puede explicar, se siente. No es solo la belleza, ni el mar en sus paisajes, es la energía de una región de Italia donde dicen que la gente vive distinto, que el tiempo pasa de otra manera. Y hoy quisimos venir a vivirlo nosotros mismos. Acompáñanos a conocer el corazón de Puglia, porque este lugar puede cambiar por completo la forma en la que ves Italia. Muy buenas amigos, comenzamos este video con todo desde la capital de la Puglia. Estamos en Bari, una ciudad de la cual hemos escuchado algunas cosas, pero nosotros venimos acá con varias misiones. La primera, comprobar si esas cosas son reales. Y la segunda y la más importante, disfrutar, conocer historias nuevas, conocer personas y sobre todo conocer cómo es la cultura y la gente de acá del sur. Así que, sin más, vamos a darle inicio a este video. Hemos caminado muy poquitas cuadras, pero ya les puedo decir que las primeras impresiones que tengo del sur de Italia son hermosas. La gente, la vibra, todas las construcciones que, si bien tienen por supuesto, toda la arquitectura italiana, también tiene esa mezcla, como veíamos en Nápoles, de las sábanas colgadas, de las motos pasando, del ruido y la gente un poco más caótica, pero así a su vez también más amable, más servicial, más simpática. Todas las doñas te saludan cuando pasas. Realmente la energía que se siente y se vibra en este lugar es hermosa a simple vista. Digo que no solo está llegando el calor, también está llegando el turismo. Es una locura la cantidad de gente que está llegando en buses diferentes. No me lo esperaba, sinceramente. Y también amerita que haya tanta gente acá porque estamos en uno de los puntos principales de la ciudad, en la Basílica de San Nicolás de Bari. Acá adentro hay una curiosidad que resuena en todo el mundo, por así decir, porque acá se conservan las reliquias de San Nicolás, un obispo del siglo IV que inspiró la historia de Papá Noel. Resulta que este obispo era conocido por, en secreto, ayudar a los pobres y a niños y con toda su bondad le hacía regalos. De ahí fue que empezó a tomar un poco forma la historia. Después, cuando llegó para Países Bajos, fue transformado en Sinterklaas en su idioma y después a Santa Claus. Nosotros después lo vulgarizamos en algún lugar del mundo y le pusimos Papá Noel. Pero miren cómo de acá nace una de las historias más conocidas del mundo. Gente, de acá del sur se dice que es peligroso. También, es la verdad, se dice que el sur es pobre. Pero en este rato que estuvimos acá yo encontré una riqueza enorme y una riqueza cultural. Y sobre todo de valores. Porque acá si hay algo que tiene el sur, y más esta zona de Bari en donde estamos, la Bari Vecchia, es resistencia y resiliencia. Resulta que acá, en este lugar, era una de las zonas más peligrosas, no solo de la ciudad, sino también del sur de Italia. Y eso, con el pasar de los años y con la ayuda de los locales, fue cambiando un montón y acá estamos en uno de los símbolos de resistencia más grandes y más famosos que tiene toda la ciudad. Las señoras, las amas de casa que transformaron sus hogares en un local de venta libre en donde ellas con sus propias manos, a la vista de todo el público, están haciendo las pastas más famosas de la ciudad. Estas son las famosas orecchiette. En español se dice orejita. Voy a preguntar cuánto cuesta ahora y me voy a llevar algunas para poder hacer en casa hoy a la noche y poder disfrutar de unas buenas pastas con vino el día de hoy. Mi amor, ya tenemos las pastitas para hoy a la noche. Me encanta. Vamos a ver si la salsa me queda a la altura de lo que esta pasta merece. No sé si ya se los dije, pero qué linda ciudad que es Bari, por favor.
si bien donde dejamos el camper hay un montón de gente, carros y movimiento, no queremos tentar a que nada malo pase. Los comentarios de Park Fortnite dicen que esta ciudad es un tanto peligrosa para dejar los motorhome y los malvados son malvados y hay que tener siempre un poco más de cuidado en estos sitios grandes. Así que estamos regresando al camper para ver si todo está bien y para poder seguir camino, porque estamos con muchas ganas de bautizarnos en el mar Adriático y de ir en busca de un poco más de naturaleza, de pueblos pequeños y de todo eso que se dice de la Puglia. Así que hacia allá vamos, estacionamiento, buscamos el camper y seguimos esta aventura por la Puglia. Tal como imaginábamos, todo está demasiado bien por acá, pero bueno, hay que prevenir, no es nuestro vehículo y adentro del vehículo sí que están todos nuestros objetos de valor, así que tenemos que cuidarlo. Y voy a aprovechar este momento también para contarles sobre una herramienta de seguridad que nosotros utilizamos en todos nuestros viajes y en nuestra vida cotidiana. Es una VPN, la de Surfshark, es la mejor y es una herramienta que mantiene seguro todos nuestros datos privados porque, aunque no lo sepamos, hoy en día todos vivimos expuestos. Ya sea cuando nos conectamos a un Wi-Fi público o cuando utilizamos nuestro celular o nuestra computadora para entrar a cientos de sitios de internet o hacer clic en todos esos links que hacemos clic diariamente. No lo sabemos, pero muchas veces detrás de estos sitios o detrás de estos links hay gente maliciosa que está intentando robar todos nuestros datos personales, datos de tarjeta, contraseña del banco, etc. Entonces es importante tener una herramienta de seguridad simple de usar, que nos cuide y que sea efectiva para mantener todos nuestros datos de manera segura. Nosotros utilizamos la misma cuenta en todos los dispositivos del hogar para poder ver todo el contenido de otros países y además, en caso de que lo necesitemos, también podemos conseguir billetes de avión más barato, alojamiento más barato y les recomiendo que además utilicen la extensión de Surfshark One que tiene un antivirus para poder proteger nuestros dispositivos y además la herramienta de alerta y búsqueda. Básicamente está todo el tiempo escaneando la web y si alguna persona obtuvo algún dato nuestro y lo está utilizando en algún sitio, nos alerta. Y hoy en día Surfshark lanzó dos nuevas herramientas que están buenísimas y les recomiendo para su seguridad. El primero es el Email Scanner. Básicamente analiza todos los emails que nos llegan y se asegura que ninguno de esos emails sea una estafa. Y la segunda es buenísima tanto para la casa como para la oficina, porque es un bloqueador de contenido web. De esa manera ustedes en casa pueden decidir qué tipo de contenido quieren que vean sus hijos o en la oficina qué tipo de contenido quieren que vean las personas que trabajan con ustedes. Y pueden probar esta herramienta ya que tiene 30 días de garantía, es súper económica, súper simple de usar y pueden ingresar en surfshark.com/laaldea o hacer clic en el link que le dejamos en la descripción del video y antes del checkout ingresar el código aldea porque de esa manera ustedes obtienen hasta 4 meses extra gratis. Úsenlo, pruébenlo, es por su seguridad porque realmente la inseguridad y el peligro no están en una ciudad de algún país. El peligro está en la cotidianidad de nuestra vida y es mucho mejor andar protegidos. Así que ahora sí, tranquilísimo de que todo está bien, nos vamos a ir a recorrer otra ciudad, a ingresar al mar Adriático por primera vez, a ese paraíso turquesa que tenemos a nuestras espaldas. Primero, unos minutitos de ruta. Ahora sí, emprendimos viaje, tenemos aproximadamente unos 40 minutitos para llegar a nuestro próximo destino y ¿saben qué les debo confesar? Mi corazón quedó enamorado y con ganas de más de Bari. Y eso es una buena excusa para querer volver y seguir compartiéndoles a ustedes tantos lugares que quedaron pendientes de esta hermosa ciudad y muchas historias que también me quedé con ganas de contarles. Pero ahora vamos rumbo a Polignano a Mare para poder disfrutar un sitio un poco más pequeño, pero con esa vibra histórica que también tiene la parte esta de la Puglia. ¿Hacia allá vamos? Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Sean ustedes bienvenidos a Polignano a Mare. Y el lugar este te incita a uno venir y estar así, en calma, tranquilo. Llegamos y si bien hay turismo y se empieza a notar ese movimiento del cual les hablábamos hoy, la realidad es que acá
todo el mundo está en calma y se respira esa buena energía, al menos es la primera impresión, ¿no? 100% hermoso. Y el lugar, cómo te recibe, colores, flores y un paisaje del mar Adriático que miren, si este es el recibimiento. Así que bienvenidos a un nuevo destino de esta bella Italia. Vamos a recorrer este nuevo paraíso. Y miren lo que es este acantilado y los colores que forma el agua. No, es una locura de bello. Prácticamente la ciudad parece como que está colgada sobre esas paredes, es espectacular. Y ahí hay como unas cuevas en donde hay unos botes que todo el tiempo están entrando y saliendo de ahí. Se ve que hay algunos paseos turísticos que la gente hace. Entramos a este pasillito que es como una vecindad buena vibra. Es muy famoso en las redes sociales y es un sitio que vale la pena, si estás caminando por acá, entrar porque tiene mucha buena onda, muchas plantas y una particular que son estos cactus que se encuentran acá, que los van a poder ver en toda la Puglia porque son muy característicos de la zona. Y acá hay unos carteles por todos lados que dice hacer silencio, y esto es porque acá claramente vive gente y pasan tantos turistas. ¿Ven? Miren, ahí justo está entrando la señora que me imagino pobrecita, vivir acá y que todo el tiempo te estén entrando turistas a sacar fotos, a hablar fuerte. Así que muy importante eso, mantener un orden y el respeto, la empatía. Dígame si en un viaje uno no ve más o menos cómo es la vibra del lugar en base a la ropa que se vende. No sé, en Milano, por ejemplo, vamos a encontrar toda ropa chic, ropa elegante. Y miren, acá el tipo de ropa que encontramos es porque así es este lugar. Todo modo roots, todo modo bohemio. En contexto, estamos en Polignano a Mare, que es una región que queda a unos 50 minutos de la capital de Bari. Y es un pueblo que fue construido sobre acantilados. Por eso esta imagen y esta visual es lo que hace muy famosa a esta ciudad. Tiene aproximadamente unos 14.000 habitantes y viven sobre acantilados. Miren qué locura, todo esto es una piedra caliza y las casas fueron construidas por encima de esa piedra. Es una locura. La misión ahora, yo espero que se esté escuchando porque hay tanto ruido, gente, hay tanta gente que están como en esa vibra de foto, de música, en fin, que espero que se esté escuchando bien. La misión de ahora es recorrer, disfrutar un poco estas callecitas, ir contándoles a ustedes información y a lo largo del día ir caminando para llegar hacia allá abajo, bajar por esa playa e intentar disfrutar, al igual que toda esa gente, el mar cristalino que se ve desde acá. Pero te digo una cosa, mi amor. Dímelo. Lo contamos y hay 1, 2, 3, 4, 5 valientes adentro del agua. ¿Será que está muy fría? ¿Será que estamos fuera de época? Estamos en abril, todavía no llegó el calor. De hecho, la gente viene más a pasear y a disfrutar de la playa, pero yo creo que ese mar cristalino merece la pena un chapuzón por lo menos. Vamos a ver. Están todos con campera, pero en la playa. ¿O no? ¿Viste? Estoy con campera, con frío, pero en Polignano a Mare. Espectacular. Bueno, vamos a darle rumbo a aquella dirección. Miren lo que es esto. Estamos adelante de la escultura de una de las figuras más importantes de Polignano a Mare. Y escuchen de fondo ahí la gente. Cantaré.
Yo no sé si todo el mundo conoce la canción, pero todo el mundo debería conocerla. Es una canción muy bonita. Yo la tenía en mi cabeza, pero ni sabía de dónde era. Y resulta que me enteré que salió de acá, de este artista, el señor Domenico Modugno. Este hombre ha nacido acá y es por eso que se inspiró en su lugar, ese lugar donde él se sentaba a escribir en el acantilado mirando el azul del cielo. ¿Cómo dice, amor? Volaré, oh, cantaré, oh, de blue. Pinto de blue. Bueno, dice que cantará y que volará en el azul pintado de azul, haciendo referencia a la libertad, al sueño, a disfrutar del momento y al amor por la vida. Ahora, ¿saben qué quiero hacer? Quiero sacarme una foto junto al señor Domenico con las manos así abiertas, sintiendo que puedo volar como él. Y si me animo delante de toda esta gente, tiro un grito. Volaré. Oh, ahora vamos a estar todo el día tarareando esta canción, que encima es una canción que se ha hecho muy viral este último tiempo en las redes sociales, así que estoy segura que el que está mirando este video la reconoce. Volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per te. Bravi! Oh! Llegamos al lugar que más ganas tenía de llegar, a la playa Lama Monaquile. Miren lo que es este paraíso, por favor. Esta playa que ven acá, este rinconcito de paraíso, es una de las playas más fotografiadas de toda Italia. Muchos conocerán esta imagen, yo la conocía muchísimo antes de pensar en venir acá. Pero algo que noto de ahora estar acá es que nunca le había prestado atención en las imágenes, y es que no hay ni un solo granito de arena en esta playa. Es una locura. Está buena, para andar descalzo debe ser toda una misión, pero la belleza que tiene esta playa, gente, es incomparable. Y es muy especial por ser justamente una playa que queda en el medio de unos acantilados, donde por arriba hay casas y bares y vistas impresionantes. Y acá miren la cantidad de gente realmente que hay. Yo no sé, nadie se está atreviendo a meter el mar. Yo voy a intentar por lo menos meter los piecitos y contarles a ustedes si realmente está tan helada como se dice, o hay un poco de gente exagerada por acá. Vamos a ver qué tal. Bueno, los primeros pasitos por el mar Adriático, y tengo que decir que realmente está helada. Amigos, ustedes no saben lo que duele estar adentro de esta agua, entre las piedras, y lo fría que está. Ay, no. Dios, yo creí que la zunga era solo de Brasil, pero ahí van los valientes, miren. Ahí tenés, ¿qué tal? Gente, esto va a estar muy frío, pero a esto vinimos. Como dice el reel ese, a lo que yo vine es a esto. Wow. Me voy muy contento de este lugar y ya vamos a emprender nuestra retirada de Polignano a Mare, pero tranquilos, no es que porque vinimos y ya nos metimos al agua, acá termina todo, no hay nada más lindo por hacer ni por ver. Quédense ahí porque ahora nos vamos a ir a otro lugar muy cercano de acá, muy prometedor también, y que, si Dios quiere, si la naturaleza nos acompaña, nos va a regalar un increíble atardecer, y nosotros le vamos a hacer ese regalito también a ustedes, se lo vamos a mostrar. Tengo un planazo por ahí de la noche. Te digo así, mira, te voy adelantando. Armar la mesita afuera, disfrutar de un buen point donde podamos estacionar con el camper, abrir todo, tomarnos un vinito y cocinar las pastas caseras que hicieron hoy la señora. Me gustó. Me calle. Me gustó. Gente, ahora todo eso pasó a ser una nueva misión.
dije para llevar, creí que me lo iban a dar en un vaso de vidrio, qué ilusa. Pero bueno, lo pedí así, lo tradicional es en la copa. Y es un café especial. Y es muy interesante porque este café se toma desde hace un montón de décadas atrás. Y es porque lo tomaban los pescadores y era como el shot de energía que se tomaban antes de salir a pescar. La receta, café expreso, limón, crema de limón y aparte un poquito de amaretto, que es un licor. Vamos a probarlo. Buena mezcla. Entiendo por qué se lo tomaban antes de salir a pescar. Es dulce, muy dulce. Yo no tomo café con azúcar, pero bueno, está bueno para levantar el ánimo ahora que después de meterse al mar y todo eso está buenísimo para activar. ¿Y qué, caliente? Riquísimo, mira, probalo. A ver. Está buenísimo, muy, muy rico. Claro, pregunto, probalo mejor. Muy particular. Sabroso igual. Gustito clásico de café, pero en el fondo se le notan todas esas notas de sabor al De limón, al amaretto. limoncitos. Muy bueno. Era para tomar en vaso de vidrio, mi amor, no me No odies. importa, ¿te imaginas esto hecho por tu esposa a las 6, 5 de la mañana antes de salir a pescar? Me estás pidiendo que te lo haga a las 5 o 6. Bueno, pero vos Vos te me vas a estás pidiendo que pescar. salga a pescar. No, yo justo eso no. Bueno, activo para... Mira, se lo bajo todo. Vamos. Lights shining from the window late at night. I'm just watching someone else's life go by, wishing it was mine. Dreams, everybody has them at the start. Somewhere along the way they fall apart, and it makes it kinda hard to look up at the lights. When the lights go out, everything is clearer. When the lights go out. Increíble. Naturaleza y sobre todo ahora un silencio, una paz que es exactamente lo que veníamos a buscar. Un atardecer lindo, con mucha paz, rodeados de todo este verde y lo encontramos. Y encima con el mar ahí, por supuesto. Por ahora, Puglia, el único peligro que me está causando es que tengo ganas de cambiar mi vida y venirme para este lado del mundo. No, es impresionante este lugar. Chacho también va a poder relajarse un poco de tanto bullicio de gente que había. Así que vamos a seguir con todos esos planes que Valen había dicho. Vamos a preparar algo ahora bien lindo para que este momento del atardecer sea realmente mágico. Así que amigos, a disfrutar, que de eso se trata un poco la vida. A eso vinimos a este mundo, a disfrutar, a ser felices y a vivir momentos como este con la gente que más amás. Y bueno, y con el perrito que más amás también. ¿Preparo un mate, te parece? Algo que habíamos escuchado antes de venir para esta zona, que nos habían dicho, allá van a ver que la vida, la gente del sur se lo toma diferente. La gente del sur de hecho tiene una frase que dice el dolce far niente. La traducción del italiano sería algo como de lo dulce de no hacer nada. Pero ojo, no se refieren a un estilo vago de vida, sino que para ellos la vida es mucho más importante que la manera en la que el mundo avanza. Para ellos vivir la vida es detenerse, respirar, sentir. Le dan como mucho sentido a la parte de que el tiempo realmente vale oro y es lo único que tenemos. Hoy pudimos ver las doñas manteniendo las costumbres, haciendo sus pastas ahí caseras, recibiendo a la gente con buena onda. Te hacen sentir que acá un extranjero no es un intruso, sino es alguien al que ellos van a abrazar y hacer sentir cómodo. Es muy lindo. ¿Saben qué? Los invitamos a que se queden a cenar con nosotros y a que mañana vayamos a conocer estas playas porque
parecería ser como que es de lo mejor de toda esta zona de la Puglia. Así que amigos, buonasera vamos a decirle porque parece que esto recién empieza. Disfruten con nosotros este atardecer y los colores que se están poniendo ahí. Searching for something that ain't lost. Have a garden, our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Cena bien de la Puglia hoy. Las pastas que le compramos hoy temprano a las señoras, con un vinito que da la casualidad que compramos y es de la Puglia también. Así que bien completo, una cena para cerrar el día de hoy después de ese atardecer maravilloso que nos vimos. Comemos esto y nos vamos a dormir súper tempranito porque mañana hay que arrancar temprano también para mostrarles a ustedes el amanecer que dicen que se ve desde acá y después hacerles un recorrido por los lugares que nos quedaron pendientes. Aprovecho, mi amor, vos te abrís el vinito. Qué Cenamos. pinta que tiene esto. Mira, yo te quiero chusmear porque las pastas son de zanahoria, espinaca y remolacha. Y aparte hice una salsita de hongos con crema de leche, aceite de oliva. Tiene muy buena pinta. Qué grande eso, mi amor. Qué grande Qué que grande. sos. 'Cause I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. No, no, I don't wanna waste my time. Muy buen día, gente. ¿Cómo andan por ahí? ¿Vieron cómo comenzamos hoy el día? ¿Qué me cuentan? Con el sol naciendo por encima del mar. Fue realmente increíble. Ay, por favor, la Puglia, lo que nos está haciendo, nos está robando el corazón. Y ahora, en teoría, se viene lo mejor. Porque tal como lo prometimos ayer, nos vamos a ir a recorrer unas playas absurdas. Las estuvimos viendo por internet y realmente vamos a comprobar si son tan lindas como parecen. Así que vamos a emprender camino. Yo a ustedes, mientras tanto, mientras estamos en ruta, les pido por favor que se suscriban al canal. ¿Saben por qué? Porque ustedes, suscribiéndose, reciben todo el tiempo los videos en el inicio de su YouTube. Y de esa manera pueden conocer el mundo, acompañarnos en nuestro viaje, en nuestras aventuras y en nuestra vida. Y está bueno, es un programa sano para toda la familia. Así que denle ese clic a suscribirse y ahora sí vayamos juntos a conocer nuevos lugares de la Puglia. Mis amigos, llegamos a nuestro nuevo destino. Estamos en otro rinconcito de la Puglia, en una ciudad llamada Monopoly. Y ojo, no es Monopoly por el famoso juego que todos conocemos. Monopoly en lenguas antiguas significaba ciudad única. Y vaya que parece que sí, es una ciudad única. Apenas llegamos, ya empezamos a caminar unos metros nomás y miren ya el fondo con estos colores de mar que se ven ahí. Vamos a arrancar a descubrir esta ciudad juntos. Parece bastante prometedor. I do believe that if someone is willing to pay all their dues, there's almost no end to what can be won. Empieza a parecer normal de que uno va caminando por Monopoly como que esta playa, que es un sueño, parecería algo tradicional, de que cada 200 metros te encontrás una así. No, es una locura, gente. Miren la gente disfrutando, qué bien. Y ¿sabes qué me gusta a diferencia de la de ayer? Que parece que hoy nos vamos a poder meter en una playa sin tanta piedra en la entrada, porque tengo que asumir que si bien queda linda estéticamente para el video, para la foto y todo, es bastante doloroso entrar y aparte que yo tengo esa cosa con el Caribe que me gusta que tenga arena, que tenga esa vibra de playa, así que parece que acá vamos a disfrutar un poco de eso. No es del Caribe, pero se parece. Miren qué interesante, para que la gente no se siente sobre la piedra y se queme, ponen como una tela, entonces te hacen como un sofá, ¡apa! Hasta es acolchonadito, ¿no? Miren qué bien, para sentarse, muy bueno.
no calienta. Monopoly es de esos lugares donde no hace falta hacer mucho para disfrutarlo. Es más de caminar y dejar que las cosas pasen. Vas doblando entre calles sin saber bien a dónde van y siempre terminás en un lugar bonito. Todo acá tiene como una mezcla rara entre lo antiguo y lo cotidiano. Casas blancas, puertas abiertas, gente viviendo su día a día como si nada. Este lugar tiene siglos de historia. Y lo que más destaco de Monopoly es que esta ciudad no intenta impresionarte. Es simple, es real. Y creo que por eso te termina gustando y atrapando tanto. Gente, estamos admirando una de las catedrales más increíbles que tiene toda la región de la Puglia. Además, una de las más grandes y sin dudas de las más impresionantes. Estamos frente a la Catedral de la Santa María y es muy particular porque este lugar guarda los restos de la patrona de la ciudad. De hecho, tiene un día donde toda la gente se junta a celebrar, pero solamente el simple hecho de estar acá parados frente a ella te demuestra lo imponente que es y lo importante que es para esta ciudad, lo linda y cuidada que está. Era un buen punto para venir a visitar y hacer una miradita. Llegamos a otro punto que vale la pena visitar si andás por Monopoly. Es el Puerto Viejo o el Porto Vecchio, como es verdaderamente en italiano. Y este lugar mantiene toda la vibra local del pueblo porque aún desde acá salen los pescadores día a día, primera hora, a buscar sus peces. Y podemos notarlo, porque ni bien llegamos acá, a simple vista podemos apreciar todos los pececitos que se ven acá en la orilla. Así que me imagino que debe ser una zona donde se pesca en abundancia. Y además desde acá comienzan muchos de los paseos turísticos a diferentes escalas. Así que gente, vale la pena, es muy bonito y el día hoy se presta aparte para disfrutarlo bastante. También el Porto Vecchio es un buen lugar para que Chacho se pegue una refrescada espectacular. Bueno, el nombre no se basa en el juego, pero el juego sí, que aprovechó y hizo su edición con el nombre. Miren qué buena onda para los que nos gusta el Monopoly. Opinión impopular que nadie me pidió, pero igual voy a dar. Gente absolutamente enamorada de esta ciudad de Monopoly. Y si les tengo que decir, de los 3 lugares que visitamos en este video, entre Bari, Polignano a Mare y Monopoly, sin duda, si tengo que elegir uno que solamente puedo visitar, me quedaría con este lugar porque lo tiene todo. Desde las callecitas alucinantes, el centro histórico, los colores, la vibra y encima combinado con que a metros nada más tenés diferentes playas de colores turquesas, verde, aguas increíbles, entonces me quedaría con esto. Aunque, de verdad que si me tengo que poner a elegir es muy difícil porque los 3 lugares merecen la pena y si podrían hacerse una escapada de por lo menos medio día entre lugar y lugar ya que están tan cerquita uno del otro e incluso tiene transporte público de tren y buses para ir conectando estos lugares, vale la pena también que lo hagan. Me encanta. Lo que sí, como dice Vale, Monopoly tiene muchísimas opciones de playa, que es a lo que vinimos. Así que vamos a buscar una de esas playas. Sí. Gente, miren lo que es este paraíso al que llegamos, por favor. Y en mi lista de lugares favoritos y que voy conociendo de Italia, Monopoly se está ganando uno de los primeros puestos. Así que puedo decir, conocí Monopoly, qué pedazo de placer, qué pedazo de lugar, gente. Me encantó, me encantó. Y al final, uno cuando está acá entiende que el peligro real de venir al sur de Italia
es enamorarse, es no querer irse. Nos vinimos ahí con un poco de incertidumbres de qué tan diferente podía llegar a ser a los lugares que ya habíamos conocido acá en Italia, y al final te das cuenta de que cuando la gente viene a Italia solo para conocer Roma, Florencia, Venecia, se está equivocando. Hay que venir a explorar estos lugares porque guardan esa autenticidad, ese no sé qué que tienen los lugares más Una chicos esencia, ¿o no? y locales que realmente vale la pena conocer. Nosotros nos vamos con el corazón llenísimo de este lugar y también muy felices porque lo que se viene en el próximo video es uno de los lugares más extraños y sorprendentes, no solo de esta región, sino de toda Italia. Y luego de ese video vamos a irnos al otro extremo sur del país. Así que se viene todavía contenido por delante, contenido de pueblos encantadores, de playas increíbles, de zonas que nunca creímos que en nuestra vida íbamos a llegar, pero para eso tienen que suscribirse, dejarnos un comentario buena vibra para decirnos algo lindo acerca de este video, qué les pareció, si ya conocían, si se sorprendieron de estos lugares del país. Lo dejamos con unas imágenes aéreas para que vean la belleza de este paraíso. Así que hasta la próxima, arrivederci.